Buenas tardes, querida audiencia de Contacto. Tenemos el día de hoy una gran sorpresa. Con nosotros está Alejandra Lagüera Reynoso, quien te recibimos con mucho gusto. Muchas gracias, Pedro. Qué gusto el poder estar aquí con ustedes, el poder platicar y compartir además muchas cosas. Además, también estamos con Peter Cervantes, un gran amigo de Contacto. Muchas gracias, Pedrito. Bienvenida, Ale. Muchas gracias por acompañarnos y pues gracias por venir a este maravilloso podcast. Excelente y contenta además de estar con ustedes. Gracias. Güera, nosotros, este podcast tiene una finalidad esencial, que es que conozcan a la persona o al personaje que viene aquí a estar con nosotros. La Güera Reynoso, como todos ustedes saben, es senadora de la República. Ha estado como diputada federal, como secretaria de Desarrollo Social y Humano en el estado de Guanajuato, y me consta la verdad que estuvo muy cercana a la gente como verdadera servidora pública, cosa que la gente estaba muy contenta porque siempre recibiría de ti siempre una gran sonrisa como te caracteriza. Ahora queremos saber quién es la Güera Reynosa, de dónde es, cuáles son sus aficiones, qué le gusta, quién es la Güera. Gracias, Pedro. Pues mira, la Güera Reynoso, soy de León, Guanajuato, soy muy inquieta, soy muy rebelde, siempre lo he sido. Soy licenciada en Mercadotecnia y además hice una especialidad en gestión de la calidad. He trabajado desde muy joven. En la iniciativa privada inicié a mis 15 años. Sí, 15 años con una semana y yo ya tenía trabajo en un despacho contable, posteriormente en una aseguradora. Luego me incorporé a la administración municipal en enero de 1997 y he trabajado en la administración municipal, en la administración federal, porque en el 2002 luego me invitan a trabajar en la Secretaría de Economía en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales. Padrísimo, la verdad es que me encantaba porque ahí yo veía los apoyos que había para proyectos productivos y cómo sí podía haber emprendimientos familiares, ¿no? Entonces ahí estuve en la Ciudad de México en la Secretaría de Economía, luego posteriormente en el 2005 me invitan como delegada de Relaciones Exteriores, estuve 3 años aquí en Guanajuato como delegada, luego como directora de Delegaciones, directora general adjunta en Cancillería y luego en el 2011, pues como secretaria de Desarrollo Social y Humano aquí en el estado de Guanajuato, 2 veces diputada federal, como bien lo decías, ahora desde el Senado. Y a mí me gusta trabajar por las causas de la gente, con causas sociales. Y soy muy inquieta, me apasiona siempre lo que hago. Y cuando digo todo lo que hago, si era en la iniciativa privada, me encantaba mi trabajo, lo disfrutaba. Si era desde la administración municipal, lo disfrutaba. Si era mi trabajo como dirigente juvenil en el partido, lo disfrutaba. Es decir, en cada responsabilidad que he tenido, lo disfruto realmente. Disfruto lo que hago, me gusta dar resultados. En el partido, pues empecé como dirigente juvenil, ¿no? Como militante de Acción Juvenil, fui dirigente de Acción Juvenil en el estado, pero también estuve como secretaria de Acción de Gobierno, que era la vinculación del partido con todos sus funcionarios. Ya soy consejera nacional vitalicia, déjenme les presumo que soy la consejera nacional vitalicia más joven del partido. ¿Pero qué es eso? Porque, ¿qué significa ser solamente en el país? Hay 300 consejeros o consejeras nacionales. Acompañamos al partido en las tomas de decisión, en la definición, por ejemplo, de algunas de las acciones que nos tocan. La aprobación del presupuesto anual, del plan de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional. En su momento, la discusión de una reforma estatutaria pasa por el Consejo previo a una Asamblea Nacional, pero también la definición de la lista de senadores de representación proporcional, de pluris, se define en el Consejo Nacional. En su momento, cuando yo empecé, la primera vez que yo fui consejera nacional, todavía era dirigente juvenil, y además tuve el honor de coordinar la campaña de Luis Felipe Bravo Mena,
que se iba a reelegir, y el proceso en aquel entonces era solamente quien tenía derecho a voto éramos los consejeros y consejeras nacionales. Estoy hablando del 2001, y se ha ido modificando el reglamento, pero de las principales funciones y facultades que teníamos precisamente era elegir al presidente, al Comité Ejecutivo Nacional, ahora a la Comisión Permanente Nacional, se elige desde el Consejo Nacional, y pues bueno, súper contenta porque pues lo que empezó para mí siendo dirigente juvenil, lo recuerdo, era la primera ocasión que había un examen que se tenía que presentar para quien quisiera ser consejero. Dije, pues lo va a presentar, ¿no? Y que lo pasa. Y yo, luego, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que seguir todo el proceso hasta que finalmente logro ser consejera nacional y durante 20 años consecutivos serlo. Entonces, eso me da la posibilidad, ya digo, 21 a estas alturas, de ser consejera nacional vitalicia, y he pertenecido y participado en la comisión o en el Comité Ejecutivo Nacional en diferentes momentos, en el Comité Estatal también, en el Consejo Estatal ahora también como ex oficio. Es decir, soy una mujer de carrera de partido, pero también en la administración pública, con la experiencia en lo municipal, en lo estatal, en lo federal, en lo legislativo, que me apasiona también el trabajo, porque pues es cómo logras, el gran reto, cómo logras los consensos con todas las fuerzas políticas para que pueda avanzar una iniciativa, una propuesta, una agenda que estás poniendo sobre la mesa. Oye, Alejandra, y cuéntanos un poquito sobre tu infancia, cómo viviste tu infancia. Dices que eres de León, ¿cómo fue? ¿Alguna vez llegaste a pensar que fueras a ser senadora de la República? Platícanos poquito. Mira, yo crezco en una familia, somos 4 hermanos. Mi hermana es la mayor, luego sigue Rubén, luego estoy yo, luego Roberto el más chico. Mi papá es originario de San José Los Reynoso, que es una comunidad que pertenece a San Miguel del Alto, Jalisco. Mi mamá, si bien ya nació en León, pero toda la familia materna, mi abuela, sus hermanos, un hermano que bendito Dios todavía viven, están en Manuel Doblado. Entonces digamos que mi segunda casa es como Manuel Doblado, San Pedro Piedraborda. Y crezco en una familia donde mi papá además trabajaba, él era abonero, lo que se le conoce, era cobrador, iba casa por casa en su bicicleta cobrando los abonos para una mueblería. Mi mamá, ama de casa, ella diría ejecutiva del hogar, pero que siempre ha trabajado. Yo digo, las mamás siempre han trabajado desde el hogar para fortalecer la economía de la familia, ¿no? La recuerdo vendiendo ropa, vendiendo comida, vendiendo productos por catálogo, tejiendo, siempre haciendo algo para poder fortalecer la economía de la familia. Y mi papá en su bicicleta hasta que se jubiló, que fueron muchos años de su trabajo como abonero, como cobrador, pero una familia además donde nos enseñaron justo a trabajar. O sea, el valor del esfuerzo, si querías tener algo, es, a ver, trabaja, ¿no? No se regala absolutamente nada. Y por poner un ejemplo, recuerdo cuando tenía 14 años, me decían, oye, mija, ¿y tú vas a querer fiesta de 15 años? Y yo, pues claro, ¿no? ¿Cómo no? Pues con chambelanes y vals y fiesta y todo. Y digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿como de qué? Pues sí, para la fiesta. Y yo, como, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, ¿qué vamos a vender? ¿No? Porque pues no hay dinero. Yo, pues lo que me digas. Hicimos un acuerdo, ella hacía pozole, yo hacía las flautas, y cada 8 días, los sábados, se vendía pozole y flautas para llevar en la casa de mis papás, y así sacamos para mis 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues trabájalo. Lo mismo fue estudiar, trabajar y estudiar al mismo tiempo, y muy contenta porque también esta cultura del esfuerzo es lo que nos mantiene, lo que mantiene todos los días tratando de hacer cosas nuevas, diferentes, y participando desde muy chica en el coro de la iglesia, daba catecismo. Vengo además de una familia de músicos, debo decirlo, mis hermanos, y entonces era como el acompañamiento y siempre estar en el coro, estar cantando, estar amenizando las fiestas si era necesario, ¿no? Y siempre participando. Y cuando, incluso en la escuela, pues era concurso de poesía, ahí está la abuela, ¿no? Que si en la secundaria concurso de oratoria, ahí está la abuela. Que si el municipio, lo recuerdo muy bien, en 1995, hay un encuentro municipal por los valores en León, que organizaba el alcalde, era Luis Quirós,
y muy padre, un encuentro, 2,000 jóvenes cada 8 días durante prácticamente 4 sábados, y lanzan una convocatoria para un concurso de oratoria. Y dije, pues yo le entro, ¿no? Y yo estaba trabajando en iniciativa privada, déjame decirte, participaba en el juvenil, pero trabajaba en la aseguradora y me buscaba siempre los momentos para yo seguir participando en el juvenil, para participar en los concursos de oratoria o en lo que se me pusiera enfrente, participaba siempre. Y esta es la güera, que es la misma, la misma, diría mi mamá, metiche, la misma que colaboraba en todos los espacios donde era posible, la misma que a sus 13 años al ver un periódico y ver a un maquillo en una plaza, digo, yo quiero ser política, ¿no? Yo quiero ser como ese que está al frente de tanta gente, y la güera sigue siendo la misma, aunque haya sido diputada federal, secretaria de Desarrollo Social, delegado, directora de delegaciones, es exactamente la misma güera. ¿Y cuándo con la que nació tu crecí. interés por la política? Justo. De la iniciativa privada, ¿no? Es que mi desarrollo, además, nadie de mi familia política, nadie. Y justo cuando estaba en secundaria, y un maestro de contabilidad y legislación, que en paz descanse, Miguel Gutiérrez, me daba clases, y lo veo que llega un día con sus libros y con un periódico. Y yo era la alumna preguntona, de qué es eso, quién es, ¿no? Le preguntaba todo, y le pregunto a mi maestro, pues, de quién era el del periódico. Y bueno, pues me empieza a hablar del maquillo. Lo recuerdo muy bien, era un periódico con la foto del maquillo en la Plaza de León, y yo estaba impactada, ¿cómo una persona puede atraer a tanta gente? Y veía familias, y además lo que me platicaba mi maestro, ¿no? Entonces era, wow, o sea, yo quiero ser como esa persona. Y entonces, la primera vez que dije que quería hacer política, pues yo tenía 13 años, ¿no? Y mis papás, ándale, pues, a los 13 años, y nunca se me borró esa imagen. Y yo buscaba luego si había algún meeting en la plaza, y yo pues no conocía a nadie, le perdí la pista a mi maestro cuando terminé la secundaria, a los 14 años, le pierdo la pista, pero si yo sabía que iba a haber un meeting en la Plaza de León, me iba sola, ¿no? A escuchar a los candidatos. Y me empezó, o sea, me llama mucho la atención justo esa parte, la capacidad la posibilidad de hablarle a tanta gente, y además, si una persona era capaz de reunir a esa gente es porque tenía cualidades y algo bueno podía hacer. No, es interesante. Así surgió, y ya cuando yo entro a participar, ¿Pero sabías que eras del PAN o no sabías del PAN? yo sí, lo que identificaba el PAN por mi maestro. Mi maestro era del PAN, entonces me empezó a hablar del PAN. Entonces cuando dije, yo quiero ser política, yo quiero entrar al PAN, que fue ya a los 16 cuando intenté pedir permiso, ahora sí ya grande, ¿no? Y me dijeron mis padres, a ver, te damos permiso que andes de metiche en donde quieras, ¿eh? En el coro, dando catecismo, en tus grupos de jóvenes, pero en política nunca, porque ahí matan, corrompen, roban. Era lo peor. Entonces dije, pues a mi maestro ni le di cara de matón, ¿no? Yo no relacionaba a la gente que yo veía en una plaza, en un meeting, con matones, ni con rateros, ni con nada, ¿no? Y entonces, pues como no tenía permiso, pues me iba a escondidas a escuchar a los candidatos, les decía, o luego cuando ya me invitan a un curso de Historia de México, alguien que estaba también en el juvenil, y llego al parque y digo, wow, de lo que yo había estado buscando, por fin sé dónde está la casa, ¿no? Porque pues, no tenía yo contacto con gente del partido. Llego al comité municipal, me quedo. ¿Entonces lo sientes como una vocación? Yo sí, sí. Lo siento como una vocación, lo siento con la convicción de que se pueden hacer las cosas. Recuerdo cuando, empiezo luego en la administración pública, en enero de 1997 fue mi primer trabajo en la administración municipal, y renuncio. Cuando les comento a mis jefes, octubre del 2018, o del 98, perdón, que pues yo quería contener por la dirigencia juvenil, ¿no? Del partido. Dice, ¿qué? A ver, güera, ¿cuántos jóvenes no quisieran tu puesto aquí del trabajo y tú quieres renunciar para irte a dirigir a jóvenes? Yo, sí, porque para mí lo importante no era el salario, era lo que yo podía hacer y cómo podía colaborar en la formación de esa generación de jóvenes, ¿no? Entonces no me importaba si se ganaba poco, si no se ganaba, o eso era como lo secundario. Lo principal es
lo que podría lograr en la parte formativa con los jóvenes, implementando muchas ideas, y así es como me postulo a la dirigencia estatal. Por primera vez una mujer en una asamblea estatal es electa como secretaria estatal, digo, y una mujer a nivel nacional, no solamente en Guanajuato. Entonces ganaste. Y gané, y luego me reelegí 2 años después. Entonces fueron casi 4 años, renuncio unos meses antes de cumplirse los 4 años, porque justo me invitan a trabajar a la Secretaría de Economía, que fue una gran experiencia, y justo trabajando en la Secretaría de Economía, porque me tocaba ir a visitar a diputadas, a diputados, a presentar lo que era el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, para que el presupuesto pues no nos castigaran y hubiera posibilidad de apoyar a más gente. Dije, pues yo podría ser diputada, ¿no? Okay. Y en el 2003, tenía 28 años, espero que no sepan matemáticas, pero es mi primer intento por ser diputada federal. Y recorrí el estado buscando ser pluri, porque debo decirlo, era muy complicado pensar en un distrito de mayoría. Y era complicado porque, primero, o sea, no, pues yo no tengo dinero para hacer una campaña, ¿no? Pero yo era el juvenil. Segundo, no, pues es que luego los espacios se ocupaban con quien tenía desde las posibilidades económicas o quien traía, digamos, un trabajo en la sociedad civil, y o sea, pues yo nada más traigo mi trabajo al interior del partido y trabajo en los 46 municipios y resultados, porque además pues fueron casi 4 años, pero también entendiendo lo que se ocupa desde la legislación federal, al haber ya encontrado y haberme dedicado a estar buscando a los legisladores para presentarles FONAES. Entonces sí puedo, pero evidentemente el acceso, y en aquel entonces cuando empezaron las leyes o las cuotas de género, era en lo de representación proporcional, no eran en las mayorías. Era porque el reglamento mencionaba incluso que por cada 5, en los primeros 5 pluris, los primeros 3 debía de haber una fórmula de género distinto. Y si no se lograba eso, entonces esa fórmula de género distinto ascendía en segundo lugar, no importando si hubiera quedado en quinto. A ver si me explico. Y era para buscar un espacio RP, pluri. Y en el partido era, vete a hacer campaña en los 46 municipios. Entonces me conozco los 46 municipios, que sí, porque fui dirigente juvenil, luego en acción de gobierno, luego porque hice la campaña en todo el estado, porque se ordenaba la lista en una asamblea estatal. Entonces vete a buscar los votos a los 46 municipios, para que en esa lista que se ordenaba en una asamblea quedaras entre los 3 primeros lugares, que eran los que tenían posibilidad de entrar en la circunscripción. Pero no solamente eso, sino luego, en esa fórmula, en los que aspiramos a ser pluris, pues si éramos puras mujeres, era un problema. Así es. Y así sucedió. El hombre en automático ascendía al segundo lugar, aunque no hubiera hecho campaña, ¿no? Sí. Entonces, eran los espacios, la verdad, donde yo veía más posibilidades. Y bueno, en el 2003 fue mi primer intento, me quedé a 10 décimas de ser diputada. Décimas así. Porque al momento de que ya nos incorporamos en la lista de la circunscripción, no recuerdo, yo iba en el espacio 17 y entraron 16. Para el 17 nos faltaron 10 décimas, ¿no? Que ni modo, me dolió, pero fue muy padre, porque además era una campaña de jóvenes en los 46 municipios. ¿Ya conociste el estado? Sí, ya lo había recorrido, o sea, te conozco Jichú desde antes de las carreteras, te conozco Tarjea desde que había que entrar por la sierra de Querétaro, porque el acceso, que además era 100% terracería, y era mucho más largo entrar por acá, por Tierra Blanca, Santa Catarina, y entonces yo me salía la ruta por Querétaro, por la sierra, llegar a Mangascuatas, y ahí nada más era como 1:30, 2 horas de terracería, y no 5 de terracería, o 4, ¿no? Que era mucho más largo atravesar toda Tarjea para llegar a la cabecera. Entonces me conozco, digo, Manuel Doblado desde antes de que existiera la carretera, que ahora es la más rápida, era pasar por San Pancho, por Cañada de Negros, Purísima, Cañada de Negros, por Jalpa hasta llegar Frías, y luego Manuel Doblado. Seguir conociendo, porque además, algo que es real, cuando me postulo por la dirigencia estatal ¿y qué conozco del estado? Pues a donde me llevaban mis papás, ¿no? Pero ya manejar yo en el estado, digo, manejaba, evidentemente, pero
las carreteras, pues no. Entonces, ¿qué hicimos? Pues comprarme un mapa en una papelería. Y andábamos con nuestro mapa identificando las carreteras, porque qué esperanzas que hubiera un celular, ¿no? Que hubiera Google Maps. Google Maps. Y nada, o sea, tu guía era un mapa de carreteras del estado y así recorríamos el estado. Entonces, la verdad es que lo digo con mucho gusto, con mucho orgullo, porque, pues sí, conozco los 46 municipios, muchas rondas que le he dado, muchas vueltas y muy contenta, porque además en cada trabajo y en cada responsabilidad ha sido lograr cosas importantes, dejar huella, y la huella sigue siendo la huella, ¿no? Conocer gente. Conocer gente y generaciones. Ahora, cuando yo veo esta generación de alcaldes, alcaldesas, de regidoras o de diputadas, y es esta generación que nos formamos en el juvenil, ¿no? O sea, si tú revisas, un Chelis egresado es hecho en acción juvenil, ¿no? Montserrat, de Apaseo el Alto, también era, digo, de esta generación del juvenil. Pero si lo ves también, Erandi era secretario municipal de Acción Juvenil cuando yo era secretaria estatal. Víctor Zanella era del juvenil, Melanie Murillo del juvenil, Johnny, que ya fue alcalde de Silao, era egresado del juvenil, ¿no? Que era así como, ya salimos, ya nos graduamos y ya crecimos, ¿no? Entonces hay una generación muy importante de jóvenes que justo crecimos primero con esta cultura del esfuerzo, de la conquista de los espacios al interior del partido, que conocimos el Estado. Ahora fui a visitar a mi mamá y tenía ahí unas fotografías, y bueno, me encuentro fotografías de mi asamblea, ¿no? De 1998, y wow, qué padre, y luego veía unas de un torneo en Hichú, estaba en la premiación de un torneo de fútbol, y le habló a una amiga y dije, ¿tú eres el que está atrás? Dijo, sí, güey, fue en el 2000, y yo, no manches, 22 años, ¿no? 22 años de que pasó esto, y cómo se siguen acordando de Hichú, que íbamos a los torneos, o de Atarjea, en Mangascuatas, o en el Carricillo, y muy padre. La verdad es que siempre lo disfruté, lo sigo disfrutando, y sigo dándole vueltas al estado. Oye, Ale, y te toca ser senador en un momento muy difícil para México. Bueno, han sido 3 años muy, muy complicados desde que entró el gobierno actual. ¿Qué le pasa a Morena? Platícanos, ¿cuál es tu percepción de toda la vida política desde el Senado? Tú que estás en esa esfera de gobernantes, de diputados, de actores de Morena, ¿qué le sucede? Por ahí vemos en la Cámara de repente a Lili Telles peleándose y todas estas cuestiones pues nos llaman mucho la atención. ¿Qué le pasa a Morena? Mira, yo creo primero que siempre una legislatura es difícil. Claro. Fácil va a ser para el que no haga nada. Porque no importa en qué condiciones esté, no importa la distribución de los grupos parlamentarios, si no trabaja todo va a ser fácil, ¿no? Pero para quienes sí trabajamos, y digo que siempre tiene sus complicaciones, porque fui diputada en el 2009, que era el segundo trienio de Felipe en el gobierno. Yo era diputada del gobierno, del partido en el gobierno, y era bien difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque no teníamos mayoría, y entonces era cómo logramos los consensos con los otros grupos parlamentarios. Y te daba coraje, frustración el que tus temas legislativos, tu agenda no avanzara, porque tenías que lograr justo esos acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, y entonces me tocó ser legisladora del partido en el gobierno, segundo trienio de Felipe. Y luego ya el último año pido licencia para venirme a desarrollo social, pero no era sencillo, no era nada sencillo. Y luego vuelvo a ser diputada federal, ahora sí de mayoría, en el 2015 por el 5º distrito en León, y es el segundo trienio de Peña Nieto. Me toca ser diputada de oposición con el gobierno del PRI. Pero la verdad, después de haber vivido, por un lado, yo siendo partido en el gobierno como legisladora, y luego hubo una fecha importante y un periodo importante, que me gusta siempre mencionarlo, 2012-2015. Yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de la Dirigencia Nacional del Partido, era consejera nacional también, evidentemente, y me toca participar en el debate del Pacto por México, en el debate desde el interior del partido.
es la prudencia de poder participar, y yo estoy convencida que fue la mejor decisión. Que la congruencia te dice apoya lo que siempre has propuesto, no dependiendo si eres oposición o si eres gobierno, ¿no? Y me toqué todo el debate del Pacto por México. Pero luego, no solamente lo interesante fue eso, que yo estuve en el castillo de Chapultepec en la firma del pacto. En el 2012-2015 me invitan a colaborar en el grupo parlamentario, en la estructura administrativa para la dirección del Enlace Ciudadano y la propuesta de nuevos modelos de participación y de atención ciudadana. ¿Y por qué lo menciono? Porque me permitió ver la construcción de los acuerdos detrás del escenario. Porque era este Pacto por México, cómo se veía y cómo se tenía que alcanzar en la parte legislativa, las reformas estructurales. Y no tienen ni idea de cómo aprendí de estar observando cómo se construían los acuerdos, cómo se hacían los grupos de trabajo, cómo tienes que sentarte necesariamente a platicar con todas las fuerzas políticas para lograr ese consenso. Y entonces, ¿qué viene? Después de que yo he dicho que ya no quería ser diputada federal, porque en el 2009, 2011 estaba media frustrada, ¿no? Porque es muy difícil, no es sencillo ser legislador federal, nada sencillo. Y entonces, cuando yo veo cómo se construyen los grupos de trabajo, cómo se logran los consensos, cómo sí se podían lograr las aprobaciones, aunque nadie tuviera una mayoría calificada, pero que tenías que construir y considerar las opiniones. Y luego se viene la reforma en el 2014, la reforma electoral, donde ya se introduce la paridad de género. Entonces sí quiero, ya sé cómo. Entonces en el 2015, cuando soy diputada de oposición, que es el segundo trienio de Peña Nieto, disfruté mucho el diálogo. Disfruté el sentarme, porque además fui secretaria de la mesa directiva prácticamente los 3 años. Y así presidiera el PRD con un Jesús Zambrano, era una cosa increíble poder sentarnos todos los días un representante de cada grupo parlamentario y construir acuerdos y llevar las sesiones. Y yo sabía que si tenía que defender la tribuna, o sea, no era la tribuna del PRI, ¿no? Era la tribuna de la Cámara de Diputados, y la defendía cuando alguien pretendía tomarla, porque era defender el poder legislativo. Pregúntame quién pretende tomarla. Morena, ¿no? Morena, que eran los que normalmente votaban todo en contra, querían tomar la tribuna porque algo no les parecía. Y yo decía, y me acuerdo mucho que un diputado me decía, era la secretaria y era quien leía las votaciones, los turnos y toda la participación, pero además sí permanecía en todas las sesiones. Y entonces ahí me daba cuenta de lo que proponía cada quien, armaba muy buena relación con mis compañeras de mesa de todos los partidos. Ernestina Godoy, la actual fiscal en la Ciudad de México, fue mi compañera secretaria de mesa de Morena. Muy buena relación, podíamos trabajar, podíamos ponernos de acuerdo con las 8 fracciones parlamentarias. Y me acuerdo que me dice este diputado, mire, diputada, yo le recomiendo que se haga a un lado porque voy a tomar la tribuna. Y yo así, ¿por qué? ¿No? Le dije, pues yo le recomiendo que no lo haga porque yo voy a defender al Poder Legislativo. Claro. Y pues ni modo, o sea, yo decía, tengo dos opciones. Una es solamente porque quieren, porque ni razón tenían, y me hago a un lado o asumo la responsabilidad, porque además el ser de la mesa directiva es la autoridad de la Cámara de Diputados. Y pues me mantuve, y sí llegué y me dio un empujón, pero alcancé a agarrarme y entonces no quitarme de ahí. Evidentemente vinieron luego mis compañeros, pero no solamente del PAN, de diferentes fracciones, un poco a protegerme a mí. Yo le decía en su momento, Maruqueña del PANAL, de Nueva Alianza, dice, no te muevas, Maru, ¿no? Porque, o sea, lo que se trata es defendamos al Poder Legislativo. Y defendámoslo con institucionalidad, no con estos empujones, así no. Y bueno, ya luego lo calmaron y pidió disculpas, pero a lo que voy es que sí se puede, no fue sencillo, y entonces presidía Zambrano, presidió otro año Ramírez Marín, ahora mi compañero en el Senado, y también se trabajó muy bien, donde además pensamos, pues el PRI era partido en el gobierno, yo era oposición, pero podíamos construir el diálogo, podíamos lograr consensos. El PAN presidió otro año, y luego acá en el Senado, ciertamente, cuando yo veo la composición, es mecha, ¿no? O sea, no va a estar sencillo, porque sí había en el 2018 una mayoría calificada de Morena con sus aliados
Pero lo más importante, y lo mismo una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, entonces para mí es primero estudio, ¿no? ¿Y qué hay que estudiar? ¿Quiénes son los que van a llegar? Y me puse a estudiar la historia de la izquierda en México para entender a esa izquierda que estaba llegando al poder legislativo y al gobierno. Y me refiero a la izquierda de los 80s, de los 70s, a esa izquierda socialista. Pero además me puse a estudiar uno por uno. No es ver a los senadores y a las senadoras por fracción, es ver quién es Pedro, quién es Juan, quién es Laura, quién es Mari, quién es uno por la persona. Por la persona. Y entonces identificar entre esos 128 quiénes podían ser mis socios de causa, con quiénes podía tener afinidad en una agenda de salud, con quiénes podía tener afinidad en una agenda económica, con quiénes podía tener afinidad en la agenda internacional, y nos vamos identificando. Rápidamente una experiencia, la primera anécdota, todavía no había comisiones, y se sube un senador del PRI, Erubiel del Estado de México, a hablar algo, un exhorto, una iniciativa sobre el Seguro Popular, y entonces yo levanto la mano, reconozco lo que está presentando, aunque sea del PRI, ¿no? Le reconozco porque también creo que hay que reconocer las cosas buenas, no importa quién las proponga. Entonces reconozco porque era una muy buena iniciativa y le pido que me permita adherirme a su trabajo. Él, por supuesto que lo acepta. Inmediatamente después se para un senador de Morena y va conmigo: senadora, déjeme me presento, yo me llamo Miguel Ángel Navarro, soy médico, soy de Morena, y ahorita que usted comentó lo del Seguro Popular, fíjese que yo trabajé en tantos, y me empieza a hablar de su trayectoria. Y luego llega Rubiel y ahí los tres platicando, uno de Morena, uno del PRI y la güera del PAN, la agenda de salud. Días después se definen las comisiones y el doctor Navarro presidiría salud, yo como integrante de salud, Rubiel con una agenda también de salud. Ahora el doctor Navarro es el gobernador de Nayarit, pero nos permite transitar muy bien en el trabajo legislativo. Entonces, sí es muy complicado, pero lo importante es estudiar con quiénes van a ser tus compañeros del salón durante 6 años. No es como cuando llegas a la primaria, pues empiezas a identificar quién es cada uno y empiezas a ver con quién te puedes llevar mejor. No importando si vive en tu cuadra, si vive en tu colonia, quién sabe dónde viva, pero empieza a identificar con los que crees que te puedes llevar bien. Así pasa, o al menos esa fue mi estrategia, sí. Identificar en el Senado quiénes eran mis socios de causa, de dónde venía cada uno, y te encuentras con todo tipo de perfiles, ¿no? Con perfiles muy profesionales, con quien dialogas, con quien disfrutas de una buena plática, te encuentras con perfiles intransigentes, te encuentras con quienes, y principalmente quien nunca ha ocupado algún cargo, quien ve en la oposición a los enemigos, en lugar de ver en la oposición a los aliados, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué papel juegas tú en el Senado para Guanajuato? Bueno, debo decir primero, desde que empezó la legislatura en el 2018, para mí un tema importante, y que fui la primera en hablar del TEMEC, ¿no? Y hablar de materia económica, porque para Guanajuato ha sido fundamental el tratado con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Es de los estados que más aprovechó y mejor aprovechó las condiciones de un tratado para crecer la economía, las exportaciones, la generación de empleos. Entonces, mi primer exhorto en el segundo día fue el crear el grupo de trabajo, y era pensando en Guanajuato, la importancia que tenía el tratado para la economía del estado. Se acepta y formo parte de ese grupo, y lo cual también me lleva primero a que me designen como responsable de política exterior en el grupo parlamentario, pero además era integrante de este grupo de seguimiento hasta que se aprobara el TEMEC, y fui responsable del PAN en todo el proceso de aprobación, de discusión y su aprobación, tanto del tratado como del protocolo modificatorio. Pero luego, también como guanajuatense, o sea, el tema de salud yo lo había acompañado, la causa de la salud la había acompañado desde que era diputada federal. Entendía y entiendo el sistema. Entendía los fondos, de dónde venía cada peso, porque acompañando el tema de enfermedades raras, me fui metiendo a entender y a comprender el Sistema Nacional de Salud, entender los subsistemas, entender las grandes diferencias entre la atención en un hospital del IMSS que en un hospital de Pemex, o que en el ISSSTE, o lo que era el Seguro Popular, entender cómo sí podían tener acceso a los recursos, entender que los estados podían certificar sus hospitales y acreditar hospitales y certificar médicos, doctoras, enfermeras,
para tener acceso al fondo de gastos catastróficos y atender enfermedades raras. Déjenme les digo que en el país solamente la mitad de las entidades tienen cuando menos un hospital. 16 estados no cuentan con ningún hospital certificado o no lo contaban. ¿Qué significa eso? Que no tenían acceso para atender a pacientes con enfermedades raras porque un requisito era el recurso es del Fondo de Gastos Catastróficos y otro, el hospital tiene que estar certificado porque son enfermedades raras, son protocolos diferentes. Pero es muy similar a la atención de cáncer. Y Guanajuato era desde entonces el mejor estado en atención de salud. Tenía en ese entonces 5 hospitales acreditados. ¿Qué significaba? Que mandaban pacientes bajo el esquema del Seguro Popular de Michoacán, de San Luis Potosí, de Aguascalientes o de Jalisco o de los estados que no tenían hospitales certificados para recibir su tratamiento en Guanajuato. Entonces, desde entonces, sí es el mejor sistema de salud. Siempre se preocupó por tener calidad en la infraestructura, pero también la capacitación suficiente para lograr la acreditación del personal médico y atender determinados procedimientos. Entonces, cuando llego al Senado y viene toda la amenaza de la desaparición del Seguro Popular, pues evidentemente participo en la defensa del Seguro Popular, porque para Guanajuato sí es un modelo de trabajo y sí es ejemplo lo que se logró con el Seguro Popular y por supuesto lo más acertado de las cosas, de los palomitas más grandes que puede tener el gobernador Diego, si no es justo no haber entregado el sistema de salud al INSABI y defender el sistema estatal porque sí estaba probado que era el mejor, no a partir del 18, desde antes, cuando yo voy acompañando las enfermedades raras, y esto lo hago a nombre de los guanajuatenses. Otro momento que fue importantísimo, no sé si ustedes recordarán que de repente se le ocurre a Morena meter un acuerdo para la desaparición de poderes en Guanajuato. Algo absurdo, pero el temor era porque utilizaban su mayoría no para construir, sino para aplastar. Utilizaban su mayoría y con una soberbia, porque recordemos, entró la administración y cancelar proyectos, ¡ay, pero tiene costo!, ¿no? O sea, el aeropuerto se cancela, ¿por qué? Porque yo digo, ¿no? Y tenemos un aeropuerto que se gastó, que no funciona, y que además lo que costó por pagar la cancelación del anterior. Y se cancela el INSABI, ¿por qué? Porque yo digo, pero antes del INSABI fue la desaparición de poderes en Guanajuato. Sí, sí. Cuando yo me enteré, déjame te digo que también uno tiene que estar vinculado y estar al pendiente, porque la diferencia, digo, en el Poder Legislativo Federal, tú tienes que estar al pendiente de la agenda, tú tienes que estar al pendiente de lo que están proponiendo, nadie te hace el trabajo, nadie te desarrolla una iniciativa, todo lo tienes que ir tú desarrollando y esto implica que estudies. Y bueno, a mí sí me veías con mi computadora en todas las sesiones y en ese momento poniendo atención en lo que se presentaba, porque ahí vienen las bolas rápidas y las cachas en el momento y el debate se da en el instante. Ese no se programa, se da en ese momento. Entonces, lunes, 11, 12 de la noche, revisando, porque hasta ese momento suben a la página del Senado la gaceta de la sesión del día siguiente. Entonces yo revisando qué va a haber en el día siguiente y veo que hay un punto de acuerdo para la desaparición de poderes en Guanajuato. Además, estaba enumerado, pero cuando tú le dabas clic, no aparecía el documento. Dices, ¿de qué se trata esto? ¿No? Era un capricho, era un capricho. ¿Por qué? Porque se había presentado pero un expediente de 400 hojas por el tema de Veracruz. Porque en Veracruz modificaron, y además con unos procesos bastante turbios y sucios para modificar la constitución de Veracruz, para destituir a funcionarios, un tema de Veracruz. Entonces, como era contra un gobierno de Morena, dijeron, pues entonces agarremos a Guanajuato, ¿no? Un gobierno del PAN. Entonces, yo me enteré 11 de la noche, que representó eso. De inmediato, yo me puse en contacto, evidentemente, con el gobierno y la coordinación de asesores del gobierno. Se dijo, oye, a ver, estoy viendo este tema, y empezar a buscar los argumentos jurídicos para el debate. Martes en la mañana, la noticia en los medios, y en los medios nacionales, nadie hablaba de Veracruz. Hablaban de Guanajuato. Hablaban de la desaparición de poderes en Guanajuato, en una locura, porque además se ocupa mayoría simple, ni siquiera calificada, O sea, tenían todo
si querían para desaparecer. Y ante la amenaza, y ya lo que habían estado haciendo con los mayoriteos, sí era una amenaza real. Y entonces voy y me planto en la mesa directiva, en las oficinas, y a ver, ¿dónde está el documento? Porque aquí dice que hay un acuerdo que presentan senadoras y senadores, pero no está el documento publicado. ¿Dónde está? Y no moverte de ahí y exponerte y no, ¿no? Entrarle hasta donde tope. No había un documento en ese momento, me quedó claro. Tardaron en dármelo y tenía firmas de todos los senadores y senadoras, 40, ¿no? 40 senadores y senadores de Morena, sin argumentos. Todas las justificaciones, hablaba de notas del periódico, de inseguridad, y como había inseguridad, entonces había que desaparecer los poderes. Y al desaparecer, hablo del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, era una tontería, pero que como tontería puede cancelar el aeropuerto, como tontería han sido muchas decisiones, y evidentemente no se tomaban en serio el riesgo en el que ponían a un Estado para esas amenazas, ¿no? Entonces fue una semana muy intensa, porque es darle seguimiento en la Comisión de Gobernación qué pasaba con la dictaminación de ese punto de acuerdo, porque tenían mayoría. Entonces, y fue un acompañamiento donde, a ver, aquí se trata de defender a Guanajuato, porque más allá, si es un gobierno del PAN, no es los poderes, es la autonomía de Guanajuato. Claro. Y no pueden con un mayoriteo vulnerar la autonomía de un Estado. Además, un Estado que, dicho sea de paso, pues sí, no había ganado López Obrador, pero donde, y con una convicción del trabajo que se estaba haciendo y además del respeto que se tenía tanto por el Poder Judicial como por el Poder Legislativo y evidentemente con el Ejecutivo. ¿Cómo lograste que se bajara? Pues fue mucha presión, pero no solamente, no fue la güera la que logró, yo creo que fue algo importante y fundamental. Recordemos cómo se prendió la sociedad, ¿no? Mi teléfono estaba saturado de ciudadanos, de amigos, mis redes sociales, güera, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? Estaba muy enojada la sociedad por esa amenaza. Entonces, creo que fueron muchos factores. Por un lado, la sociedad civil alzó la voz. Recordemos que hubieron manifestaciones y había apoyando a Guanajuato. Por otro lado, yo haciendo mi tarea en la vigilancia permanente en el Senado y dando ruedas de prensa y respondiéndole a Morena, evidentemente, ¿no? Porque luego decían, es que nos sentimos atacados. No, a ver, ustedes atacaron a Guanajuato con esa amenaza. Entonces, fue el cómo cuando logramos la sinergia y cada quien haciendo su trabajo desde su trinchera. Pero lo más importante fue el respaldo de la sociedad civil, porque era un respaldo para los tres poderes en Guanajuato. Y luego cuando en algún momento yo me reuní con el Poder Judicial, con los diputados, debo decirlo, prácticamente de todas las fracciones, ¿no? Donde saber qué hay que hacer, porque aquí es defender a Guanajuato. Hay una senadora por parte de Morena, guanajuatense. ¿Ella qué decía? Que al final de cuentas sabemos que siguen líneas, pero... Hay dos. Hay dos. Bueno, una nació en Michoacán, la otra sí nació, creo que en Ciudad de México. Pero ella no defendía... No, al contrario. O sea, de hecho, pues eran las que presentaban el acuerdo. Segundo, en la rueda de prensa se sentían atacadas porque yo creo que hubieron usuarios, pues si a mí me saturaron mi teléfono, diciendo, güera, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hacemos? Sí había señalamientos, evidentemente, contra mis compañeras senadoras, y dieron una rueda de prensa, incluso decían, es que traemos, nos está atacando toda la estructura del gobierno. Entonces yo dije, a ver, no es la estructura del gobierno, no es como le llamaban la maquinaria, no, es la sociedad. Claro. Le dije, la diferencia es que en Guanajuato sí hay una sociedad participativa, que en Guanajuato sí hay una sociedad y una ciudadanía que defiende a la autoridad. Se les olvida lo que pasó en el 46 en León, y fue la sociedad civil quien se manifestó contra un fraude electoral. Entonces, no, dije, no es ni el gobierno ni los partidos, es la sociedad la que está molesta, ¿no? Entonces se tuvo que apagar. ¿Qué sucedió? Retiraron de una manera muy discreta el tema de la Comisión de Gobernación, que a ver, no, ya no hay que mover, que órale, va, ¿no? Pero por yo decir, a donde tope, aquí estamos para hacer guardia y para defender a Guanajuato. Y finalmente se logró superar
pues esas intenciones, conflicto o crisis que ellos mismos generaron, porque sí era una crisis política, pero que también, fíjate que a mí lo que más gusto me dio es cómo tenemos una sociedad que sí reacciona y que alcanzó a identificar la gravedad de esa ocurrencia. Oye, Ale, y hay un contraste en los últimos, a lo que acontece que tú nos estás platicando ya en los últimos días. Han circulado algunas encuestas de varias casas encuestadoras aquí en el país, en el estado, reconocidas, donde los resultados muestran el crecimiento de la marca Morena, aquí en el estado de Guanajuato. La pregunta es, ¿cómo ganarle a Morena? ¿Qué le pasa al PAN? ¿Qué sucede? Vimos los resultados de las elecciones en distintos estados de la República. ¿Por qué sigue ganando Morena? No ganó, así como de, ¿crees? Te voy a decir, déjame te platico. A ver. Porque hice un análisis justo de las elecciones de los 6 estados que tuvieron elección el pasado mes de junio. Por un lado, cuando tú me dices, a ver, hay encuestas que dicen que ha avanzado y ha crecido mucho el voto de Morena en este año, y lo que yo me pregunto, y el año pasado, porque pues, no ganaron más que un distrito federal, ¿no? En lo local, creo que ninguno. No, uno, el de Salamanca. El de Salamanca. Cuauhtémoc, que me cae re bien. No le damos detalle, porque él era candidato al Senado, era la segunda fórmula. Ahí nos conocimos en el 18, me cae re bien. Pero, ¿qué pasa? Y a ver, hay un resultado en el 2021 donde el PAN refrenda. Sí, te puedo decir, sí, hubo más votación de Morena, tanto que tienen ahora más pluris, no así mayorías, pero tanto como decir que están 6 puntos abajo del PAN, se me hace que no es... Lleva mano. No me parece lógico, Okay. ¿no? Viendo los resultados, porque luego paso a la siguiente parte. Hice un análisis de los resultados de los 6 estados. Y cuando yo veía en verdad, pues a ver, pues no es que Morena haya ganado 6 estados, ya los gobernaba, en los hechos ya los gobernaba. Te voy a poner un ejemplo. Oaxaca, la elección de gobernador fue en el 2016. Alejandro Murat, ¿verdad? Alejandro Murat. Por el verde. Dime en el 18 dónde estaba el verde. Con Morena. Entonces, ¿no gobernaba ya el verde? Morena. Oaxaca, desde el 2018, nada más que en el mapita aparecía rojo, porque recordemos que el verde siempre ha sido aliado del que está en el poder, ¿no? En el el 2000 con el PAN, ya luego a partir del 2003 con el PRI, hasta el 2018 con Morena. Pero como en esta alianza, es decir, en el mapita aparecía como si fuera el PRI quien gobernaba Oaxaca. En los hechos, gobernaba Morena. ¿No? Esa es la diferencia. Entonces, pero cuando le cambian de color, dices, no manches, ganó Morena. No ganó en el 22, ganó en el 18. Y en el 18 le entregaron el estado. Y en el 21 ganó Morena, en Oaxaca. Y en el 22 ganó, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que solo obtuvo el 50% de los votos de lo que obtuvo en el 18. Entonces no va ganando, va perdiendo. Va perdiendo. Hablemos de otro estado. Hidalgo. Omar Fayad. ¿Lo oías hablar a favor del PRI? ¿O lo oías aplaudir al presidente? Y si tú ves los números, que los tengo de los números del 2016, cuando él fue electo, y los del 18, se cuenta que en automático la franja del PRI se sube a Morena. En automático, ¿eh? Y tengo los números, por eso me siento con la cabeza y digo, no ganaron más ahora. Lo ganaron desde el 18. Y en los números, en realidad Morena va a la baja. En números. Tanto, si fueran tan bien, ¿qué necesidad de hacer eventos, de violar la ley un día sí y el otro también? De hacer un evento en Toluca diciendo, es que vamos a ganar. Pues si ya fueras ganando, no tendría necesidad de anunciarlo. Claro. Si estuvieran tan fuertes, ¿qué necesidad de violar la ley? Con todas las corcholatas, por todo el país, violando la ley los funcionarios públicos. Si ya la tienen ganada, ¿qué necesidad tienen de violar la ley?
Entonces, ese es un indicador y también me puse a analizar cómo va. Y sí, a ver, el PAN y esta alianza con el PRI y esta alianza con el PRD es importante. Y es importante no por cuánto representa cada partido, es importante porque ante las condiciones y la amenaza de Morena y sus aliados, y la amenaza de un gobierno, de un régimen socialista, es necesario que hagamos esta alianza, este bloque de contención, pero lo más importante es esta alianza con la sociedad. Y si dices, ay, pero ¿con qué candidato? Con el que sea. Si vamos juntos, sociedad y la alianza, podemos detener la destrucción del país. Entonces, no creo que Morena esté avanzando y tengo los números para demostrar cómo no están obteniendo más que el 18, ni siquiera más que el 21, y recordemos cómo quedó la composición del 21. Morena pierde la mayoría calificada. Les dolió mucho y no se han recuperado en el 22. Pero cómo nos cambia el hecho de cambiarle el colorcito a un mapa, te genera la sensación o de triunfalismo en un lado, de derrota, y no. O sea, siendo muy objetivos, analizando números 16, 18, 21, 22, podemos demostrar que no, el resultado no es como nos lo quieren hacer ver. Olivera, se escucha y dada tu trayectoria política, que te gustaría ser gobernadora. Para nuestra audiencia de contacto, ¿sí quieres ser gobernadora? Por supuesto que... ¿Tiene las condiciones? Mira, sí, me siento con la capacidad, me siento con la experiencia, me siento con el conocimiento del Estado, me siento con las fuerzas de construir, me siento con la capacidad de lograr esta alianza con la sociedad, me siento con la capacidad de gobernar. Y hay más actores, ahorita ya empiezan los momentos. Las corcholatas, Pedro. Sí. pero mira, y hay que decirlo también, ¿no? Evidentemente las condiciones políticas, porque no son para nada igual que en el 2018, mucho menos que en el 2012, mucho menos que en el 6, o sea, cambian las condiciones, las circunstancias, y habrá que esperar a que lleguen los momentos, ¿no? Si tú me lo preguntas, oye, ¿te interesa? Sí, sí me interesa. ¿Te interesa ser candidata? No, me interesa ser gobernadora. Y considero que tengo la capacidad, la experiencia, pero finalmente también hay que decirlo, para que esto suceda falta tiempo. ¿Y esto qué implica? Pues que yo siga trabajando, ¿no? Que yo siga trabajando sin manifestar mi inquietud, mi disposición, pero no por eso dejar de legislar, no por eso dejar de hacer mi trabajo en el Senado de la República, porque siempre lo he dicho, no solamente ahorita. Yo cuando asumo una responsabilidad, me gusta dejar huella, una huella que diga, por ahí pasó la güera, ahí hay resultados, y es lo que estoy haciendo en el Senado. Yo no entro a un cargo pensando en el siguiente, pero sí creo que mi trabajo da las suficientes cartas de presentación para aspirar a la gubernatura. Y llegado el momento que ser considerada por la sociedad y por las decisiones de mi partido. ¿Y por qué quieres ser gobernador? Justo porque el trabajo que he realizado en los 46 municipios, desde la parte del Ejecutivo, pero también desde la parte legislativa, pero también conociendo la diferencia entre Guanajuato y el resto de los estados, podemos identificar las áreas de oportunidad, las cosas tan buenas que se han hecho, el cómo seguir fortaleciendo la economía. Me encanta el proyecto de la Mentefactura, porque es desarrollar habilidades en los guanajuatenses para seguir creciendo. Me encanta el programa de Planet Youth, el cómo atender la prevención y no solamente la contención en las adicciones, que son temas que hay que darle seguimiento, y el éxito de Guanajuato es cómo le da seguimiento a las cosas buenas, pero también cómo perfeccionas aquellas cosas, o puedes también el proponer cosas diferentes, pero que sigan fortaleciendo la estrategia de Guanajuato y el seguir a la escucha de la sociedad civil organizada. Y que me encantaría tener un Guanajuato conectado, ¿no? Que me encantaría tener un Guanajuato puntual que le dé competitividad y productividad. Que me encantaría una educación que logre este complemento y esta conciliación entre la vida laboral y familiar. Esta educación que sea complementada con las alianzas, con la academia, donde se les puedan dar las habilidades, este trabajo extracurricular
Y quien lo tenga que dar no es darle la chamba solo al magisterio, sino en la alianza que se puede hacer con la academia para que los jóvenes puedan dar su servicio profesional en estas habilidades extracurriculares, en ciencia, en música, en cultura, en idiomas, en todo lo que ayude al desarrollo de habilidades, pero también que ayuden a esta educación complementaria en tanto los padres salen de trabajar, los niños y los jóvenes y los adolescentes sigan aprendiendo en un lugar seguro. Me imagino un Guanajuato que sigue creciendo, que sigue siendo modelo a nivel nacional en desarrollo económico. Me imagino un Guanajuato con mejores ingresos, y esos mejores ingresos y mejores salarios los va a dar en la medida en la que logremos aumentar las capacidades también y la certificación de nuestra mano de obra para que siga atrayendo Guanajuato la inversión al Estado, pero las condiciones que se ofrezcan sean más favorables para los guanajuatenses. Y en materia de inseguridad, precisamente hablando de esto, ¿habrá alguna fórmula? Porque si bien es cierto es que, bueno, sabemos que también a nivel federal no le han puesto las ganas, pero ha repercutido en el Estado también esa situación. ¿Habrá alguna fórmula? ¿Tú tienes alguna? Me parece que sí hay forma de, primero, identificar, y siempre yo hablo del combate a la inseguridad y la construcción de la seguridad. Y tenemos que trabajar en las dos vías de manera paralela. Por un lado, la estrategia para combatir la inseguridad y por otro lado, la construcción de la seguridad con la sociedad civil organizada, con la academia, con la iniciativa privada, con los gobiernos. Y al hablar de los gobiernos, me refiero a los 46 municipios, al gobierno legislativo, al Congreso local y por supuesto también al poder judicial, porque esto te lleva a la primera parte, cómo combatir la inseguridad, identificando también dos vías. Por un lado, la delincuencia organizada o la inseguridad que te provoca la delincuencia organizada, y por otro lado la inseguridad que vivimos los ciudadanos, la sensación de inseguridad porque te pueden asaltar en la calle, porque intentan meterte a tu domicilio, es decir, el robo a casa habitación, el asalto a mano armada, que son efectos diferentes, pero que siguen causando una inseguridad en la población. Para una tienes que lograr la coordinación plena y desde el primer momento con autoridades federales, donde se logre, y aquí algo fundamental, y el Poder Judicial juega un papel importante, porque me parece que sí se tiene que, por un lado, fortalecer la parte jurídica, pero no desde la óptica del legislativo, sino desde quien ejerce la justicia, y es el Poder Judicial que nos tiene que decir, nos tenemos que sentar, los tres poderes, para ver cómo logramos que se disminuyan o se eliminen, y hay que ser objetivas, los niveles de impunidad, que sí haya consecuencias en una detención, y segundo, que esté la estrategia y la coordinación para combatir la delincuencia organizada en lo federal, que trae, sí, sus daños colaterales, pero por otro lado, es la coordinación con las 46 autoridades para esta inseguridad, y lo que digo, el delito del foro común, el que pone en riesgo a toda la población, en el día a día, en su vida diaria. Yo sí creo en los policías de proximidad, yo creo en el trabajo de los comités de colonos, yo creo que sí se puede lograr una estrategia en donde podamos avanzar desde lo local, porque tampoco se le puede decir a un municipio, tú vas a resolver los problemas del foro común, yo me encargo. No, yo creo que es una tarea coordinada, y que definitivamente para el desarrollo de las estrategias no es precisamente lo que más se publica, porque entonces dejaría de ser estrategia, pero yo sí veo que hay forma, hay método, y de hacer algo que nos ayude a recuperar la seguridad. Pero también hay que decir, por un lado es combate esta inseguridad, esta delincuencia que ya nos tiene con el pie en el cuello a todo el país. Y que en esto yo todavía tengo esperanza de que el gobierno federal pueda recapacitar sobre su estrategia, si hay, contra la delincuencia organizada en lo que resta de la administración, pero ir construyendo también la seguridad. Y cuando yo hablo de apostarle a una educación complementaria, a una educación de tiempo que logre esta conciliación de la vida laboral y familiar, es apostarle a la construcción de la seguridad, pero también a la contención de la inseguridad en un mediano y largo plazo.
Oye, Ale, y platicando un poquito más sobre toda esta cuestión de política, si tú tuvieras la oportunidad de poder platicar con algún personaje histórico, con quién te gustaría platicar y de qué se trataría esa plática? Fíjate que, híjole, me encantaría platicar con un santo, con Caro Boutila, con Juan Pablo II, porque, y te voy a decir, en mi primer concurso grande de oratoria, que fue en el 1995, y lo tengo tan presente porque era la participación de los jóvenes en la política, el tema. Y recuerdo mucho la frase de Juan Pablo II, que era: jóvenes, no tengáis miedo, luchen con integridad moral y con prudencia ante la injusticia y la opresión, ante el autoritarismo de una sola persona, conságrense con sinceridad y amor al servicio de los demás. Y para mí esa frase sigue estando vigente. Y para mí él era el que le decía a los jóvenes, y hoy seguramente le sigue diciendo, o sea, no tengas miedo, ¿no? No tengas miedo, no agaches la cabeza, sigue de frente y sigue en alto. Sería uno de los personajes con los que me encantaría platicar. Otro de los personajes con quienes me gustaría platicar, con Lech Walesa, porque finalmente el trabajo, yo vengo de esta clase trabajadora. Yo fui sindicalizada en la aseguradora. Yo sabía cómo de repente nos llegaba una notificación porque un emplazamiento a huelga, ¿no? Y decíamos, oye, pero estamos re bien con la empresa. Entonces también entiendo cómo la parte política intervino mucho en un auténtico sindicalismo, y que yo sí creo en el sindicalismo para recuperar los derechos de las personas que auténticamente trabajan, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? El estudiar cómo a través de las y los trabajadores se logró el trabajo y cómo logró trascender en su momento Lech Walesa con el sindicalismo y con todos los trabajadores, y cómo dejó huella y marcó huella, y el cambio de un régimen en su momento. Sin duda, hijo, con quien disfrutaría, con Angela Merkel. ¿Sabes que su historia es impresionante? No como la canciller, sino el cómo llega y cómo asume el poder, y porque finalmente yo siempre he dicho, denme chance, ¿no? Nosotros nos encargamos. Y en el momento, cuando a mí me platican cómo fue que llega Angela Merkel a los lugares de decisión, y que es principalmente en el partido, o sea, recordemos que quien preside el partido es que además es legislador y se convierte en el canciller en este régimen parlamentario. Bueno, había algunos problemas de corrupción, y entonces tienen que dimitir la dirigencia. Entonces, ¿a quién ponemos, no? Ay, pues mientras, ¿no? Mientras en lo que arreglamos y limpiamos, pues hay que lanzar a Ángela. Mientras duró muchos años. Claro. Porque finalmente fue la oportunidad que tuvo Angela Merkel de demostrar que podía dirigir, que podía tomar decisiones, que podía conciliar, y para mí es una mujer admirable, no como canciller, sino como desde su vida, su carrera, solamente fue abrirle un poquitito la puerta para que entonces asumiera el poder, lo hiciera muy bien, y yo creo que es una mujer modelo a nivel internacional, el carácter que siempre la identificó, pero también la bondad y las causas que abanderó. Yo recuerdo en algún momento que anduvimos por Alemania en el tema de participación ciudadana. El conflicto, fíjate, era una mujer realmente con convicciones, porque para ella, por todo lo que había vivido también en su propia vida, en la historia, la política de migración y refugio era inamovible para ella. Tenemos que darle refugio, tenemos que acoger, y ya empezaban algunas voces oponiéndose y hablando un poco del fenómeno migratorio como una amenaza, y es ella, no. Y aunque políticamente quizás le pudo haber dado votos, pero sus convicciones eran más fuertes que el pragmatismo electoral. Entonces, por eso la verdad es que son también una de los personajes que me encantaría platicar personalmente. Entonces ahí tiene tres: uno ya es santo, otro en un régimen en Polonia, y
y Ángela. Pues para finalizar, mi querida Ale, estuvimos muy a gusto contigo. La verdad es que pues todo esto que nos platicas es muy interesante de quién es Laura Reynoso. Nos gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo a los que tienen sueños que de repente dicen, no, en la política no hay, de alguna manera, porque ya están contaminados, ya son sus grupos políticos y ya no hay calidad. ¿Qué les puedes decir? Pues primero, decirle a todos los jóvenes que los sueños son eso, es lo que queremos alcanzar, lo que queremos realizar, y que en política, si las cosas estuvieran todo bien, no tenía sentido que entráramos en política. En política hay que entrar cuando quieren transformar cosas, cuando quieren lograr cosas positivas, cuando tienen una propuesta, cuando creen que pueden incidir para el bien y para construir la sociedad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la política. Pero también pueden hacer política como ciudadanos, desde una organización civil, desde una fundación. Lo importante es que identifiquen la causa que quieren acompañar, la causa que abrazan, para que entonces definan la ruta que quieren seguir. Por supuesto que la posibilidad que te da el participar en la política pública, en la política partidista, en la administración pública, es la posibilidad de incidir y de ayudar a más gente. Y que ese espíritu de conquista, de lucha y ese idealismo que nos caracteriza a los jóvenes nunca termine, porque es lo que te va a mantener de frente, te va a mantener de pie y te va a mantener caminando siempre hacia el frente y hacia arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. ¿Cómo te siguen, Ale, si te quieren contactar? ¿Cómo estás en Facebook, TikTok, Instagram? Me pueden encontrar en las redes sociales, @güera-reynoso, güera con W, miren así como está aquí. Güera Reynoso, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En Facebook es Ale Güera Reynoso, en Twitter y Instagram Güera Reynoso, lo mismo en TikTok. Muy fácil que nos puedan encontrar, y que además no solamente que nos sigan, sino que podamos estar en contacto y en comunicación, porque sí, aunque no lo crean, sí reviso yo mis redes sociales. Déjenme les platico algo rápidamente. ¿Qué fue? ¿El viernes pasado? ¿Fue el sábado? Ya perdí la cuenta, pero resulta que me escribe una chica en Instagram. Pues Samantha, ¿cómo estás? Ay, senador, es que a mí me gustaría platicar con usted. Yo, pues sí, a ver, déjame ver. Y la agenda sí está un poco saturada. Justo al día siguiente, yo, pues mañana tengo chance, si quieres nos tomamos un cafecito. Y ya la conocí. Samantha tiene 20 años, es de Guanajuato capital. Y me encantó porque además una chica con todo el entusiasmo, le encanta la música, el arte, y me dice, quiero hacer un evento con usted. La ando buscando porque creo que podemos ayudar a la gente y a los niños con cáncer. Entonces yo pongo mi talento, hacemos algo juntas, y me tocó conocerla, nos tomamos un cafecito el sábado. Entonces de repente me escriben y hasta posibilidad de, mañana nos tomamos un cafecito, a quien está escribiendo, o trabajamos juntos en lo que se ocupa. Interesante, bueno, porque es un tema que a lo mejor ya, bueno, sí nos han pedido que nos platiques un poquito con relación hablando del cáncer. Supimos que padeciste esta enfermedad y que con éxito y con la gracia de Dios lo superaste. ¿Qué fue? Sí, pues en un diagnóstico, primero como antecedente, debo decirles que yo sí me hacía mis estudios de manera ordinaria, es decir, mi mastografía, mi ultrasonido cada año. ¿Por qué? Pues porque eso nos dicen que debemos hacer a las mujeres para prevenir o detectar oportunamente el cáncer de mama. No hay antecedentes en mi familia, también debo decirlo, de cáncer de mama anal. Mi papá sí fallece de un cáncer muy extraño, se llama células de Merkel, pero bueno, finalmente voy a hacerme mis estudios el 11 de septiembre del año pasado, y pues ya el diagnóstico no fue como cada año, de todo está bien, nos vemos el próximo año, sino ya viene con un diagnóstico de cáncer. Y pues es muy duro, ¿no? Primero compartirles una noticia muy dura, que en el momento uno relaciona el cáncer con una sentencia de muerte, con un miedo, con una cuenta retroactiva, ¿no? De los días en donde, tengo que ir a hacer mi testamento, espérenme, ¿no? Déjenme hacer el testamento porque no sabes qué vaya a pasar, si tienen los días contados. Pero que finalmente, conforme uno va avanzando en el diagnóstico y ponerte, bien lo dijiste, en manos de Dios, confiar en el oncólogo, confiar y hacerte acompañar por la familia, por los amigos,
el compartir la información, porque ya luego uno identifica cuáles son los errores y los aciertos, ¿no? Te voy a decir, los aciertos, el hacerme mis estudios. Uno de los principales errores que tuve, que fue un aprendizaje para mí, y ahora justo les digo, no hagan lo que yo hice, es que cuando me dan mi diagnóstico, pues para mí no la creía y me encierro. Nadie sabía. Bueno, lo sabían 3, 4 personas, pero de mi familia se lo comenté solamente a mi hermana, pero no se lo digas a nadie porque no quiero preocuparlos. Entre la incredulidad, la negación, yo sé capaz de que es una falsa alarma, ¿no? De mi trabajo, pues tampoco sabían mis compañeros, solamente, yo, a ver, no puedo ir a la sesión y tengo una cita médica, solamente lo compartí con mi coordinador, el diagnóstico que tenía, y dijo, a ver, ya no vengas, porque yo estaba lista, porque es la comparecencia del canciller, entonces voy a la comparecencia, a la sesión, y luego me regreso y me opero. Y decía, no, a ver, tranquila, ¿no? Porque también era como una forma de evadir la realidad. Pero también, y yo lo he dicho, pensar en el trabajo es pensar en vida, pensar en lo que tienes pendiente, los pendientes que tienes por hacer, es pensar en vida, ¿no? Y bueno, pues yo no lo quise compartir, lo compartí, me operaron a mí el 1 de octubre, me diagnosticaron, el 11 de septiembre fue mi estudio, el 23 me confirma el oncólogo pues el diagnóstico y que era importante cuanto antes mejor, porque el tumor no era pequeño, era grande, y no sabíamos a partir de cuándo había empezado a crecer, porque pues en el 20, con todo el tema de la pandemia, recordemos, hospitales, laboratorios, todo está solo para COVID y te daba hasta miedo entrar a un hospital porque pensabas que ibas a salir contagiada. Entonces no me los hice hasta el 21. Y entonces el 23 que me dan mi diagnóstico, 8 días después yo ya estoy internada, me operan el 1 y hasta el 9 de octubre es cuando prácticamente lo doy a conocer, lo comparto. Y después aprendí que cuando uno comparte las cosas, primero es la posibilidad en que te ayuden los demás, ¿no? O sea, ¿cómo te ayudan si no saben por qué estás pasando? Es la posibilidad en la que te lleguen las bendiciones. ¿Cómo piden por ti si no saben que estás pasando por eso? Pero también es la posibilidad de que estas redes de apoyo de la familia, de los amigos, de los médicos, de tus compañeros del trabajo, te acompañen en todo el proceso. Y justo creo que es en ese momento cuando ya finalmente lo doy a conocer, yo estaba ya bien operada, ¿no? Ya había salido del hospital, pero es en el momento en que también yo lo veo así, empecé a dejarme ayudar y empecé también, pues sí, a enfrentar el miedo, la angustia, el dolor, el pasar por todos los estados de ánimo, pero también el levantarte todos los días diciendo, a ver, no, sí puedo. O sea, el 1 de octubre me operaron y me esperé, me dieron mi primera quimio para dar el 19 de octubre, además el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, para ver cómo eran mis reacciones, cuántos días tenía yo que reposar y cómo iba reaccionando mi organismo, pero antes de la segunda quimio yo ya estaba en mis sesiones de mecenado, ¿no? Entonces fue el ir justo tomando mi tratamiento, atendiendo mi salud evidentemente, pero también atendiendo mi trabajo, porque era una parte que a mí me hacía sentir también viva y con actitud de, a ver, vamos, para adelante, y sí se puede. Concluir, mi tratamiento fueron 16 quimioterapias, 25 radiaciones, que apenas concluí la última el 21 de junio. ¿Y todo bien? Todo muy bien, muy bien. ¿Qué sigue? Pues que me hagan otro estudio en septiembre porque tienen que pasar 3 meses de la última radiación y luego un medicamento que será tomado, pero así lo marca el protocolo y a lo mejor por 5 años, luego estudios cada 3, 4 meses. Pero mira, lo más importante es el sentirme entera, el sentirme contenta y además ver las cosas diferentes, ¿no? Yo lo platico, el preocuparte por lo verdaderamente importante. El que valoras cada momento de la vida, cada célula, cada instante, cada día, y entonces amaneces dándole gracias a Dios y amaneces pensando en las cosas buenas que puedes hacer y no en perder el tiempo y no enojarte por lo que no vale la pena, sino el ver lo verdaderamente importante. Hombre, pues, qué gran mensaje, sobre todo esta situación de no estar sola ante un problema. Acompañarte con tu familia y con tus amigos y dar la
la pauta a que oren por alguien que está en Sí, un problema. porque finalmente, y se lo digo todos los días y en estos momentos, alguien está siendo diagnosticado con cáncer. Entonces, es muy importante para el paciente que lo comparta, para la familia que acompañe al paciente, pero algo fundamental también es el acompañamiento de la familia, el espiritual, el psicológico, esta parte, porque creemos que solo con el medicamento no, nuestro cerebro te la juega diferente. Entonces hay que tener este acompañamiento también psicológico para poder comprender, entender por todo lo que pasas en ese momento, por todos los sentimientos que se encuentran. Y finalmente yo digo las 3 vitaminas que nunca faltan en la vida. Las primeras es el medicamento, ¿no?, que debes de tomar, y que si te tienes que tomar vitamina C, vitamina A, vitamina, la que quieras, tómatela, porque es fortalecer al sistema inmune. Las segundas vitaminas son las espirituales, porque tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en Él y ponerte en sus manos y pedirle todos los días pues, que te ayude a levantarte y a seguir. Y las terceras vitaminas es la actitud con la que enfrentas la vida. Y tienes 2 alternativas. Una es, ante un problema, ante un reto, ante una enfermedad, caminar con la cabeza hacia el piso, y ahí vas a perder la oportunidad de ver todo lo que tienes a tu alrededor y todas las personas que te están ayudando. O caminar de frente y ver hacia arriba. Y yo elegí esa segunda parte, de frente y hacia arriba. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias, Pedro, gracias. Ale La Güera Reynoso, senadora de la República, estamos en contacto. Un gusto y siempre en contacto. Gracias. Muy bien.